Hola, ¿cómo están? Les habla Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar. Les doy la bienvenida a este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto, en el que vamos a tratar los principales puntos de la ley de alquileres vigentes en este 2023 y los cambios que se están analizando en el Congreso. Hoy contamos con el valioso aporte de Alberto Loyarte, quien es corredor inmobiliario y administrador de consorcios, y nos va a comentar sobre las principales dudas que surgieron en estos casi 3 años de vigencia de la ley y la forma de cómo podemos resolverlas. Hoy vamos a ver distintos temas como la duración de los contratos de alquiler, cómo es el registro obligatorio de estos contratos, cómo es la forma de ajustar los valores locativos. También analizaremos cómo se debe integrar el depósito de garantía, quién tiene que hacerse cargo de los gastos mensuales y qué pasa cuando hay que hacer arreglos en la propiedad. Además, iremos viendo cuáles son los cambios que se piensan introducir en estos puntos en una discusión que está en el Congreso Nacional. Y por último, analizaremos algunas dudas más frecuentes que son las que va a comentar Alberto. Por supuesto, después ustedes tendrán abierto el chat para hacer algunas otras consultas que les surgen. Uno de los cambios más importantes de esta ley es que el plazo mínimo de los contratos se extendió de 2 a 3 años, salvo algunas excepciones que están en la normativa. Y precisamente este es uno de los puntos que se pretende modificar en el Congreso. Comento antes de seguir comentando esto, señalando esto de diputados, que en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación, se empezó a tratar una modificación de esta ley de 2020 el año pasado. Se logró sacar 2 dictámenes de comisión, uno por el oficialismo y otro de la oposición. Eso fue en mayo de 2022, pero nunca se pudo llevar al recinto. La idea era consensuar un proyecto único para que se pudiera votar. Ustedes saben que no hay mayoría de las bancadas. Entonces, la idea era consensuar un proyecto único, pero como nunca se logró este acuerdo, el tema quedó frenado. O sea que vamos a ver si este año se da algún avance con esto o no, o bien si sigue el tema se deja dormido y se espera a una nueva gestión que cambie, como ustedes saben, en diciembre va a cambiar la composición de la Cámara. Bueno, para precisar qué es lo que se quiere modificar acá, el dictamen del oficialismo mantenía en realidad los 3 años de duración actual, mientras que el texto de la oposición, el texto del dictamen de la oposición, pretendía volver a los 2 años que había antes de esta nueva ley. La ley de 2020 estableció un requisito que es la obligación de declarar los contratos de locación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Para esto se creó lo que se llama el Registro de Contratos de Locación de Inmuebles, RELI, y se fijó que era obligatorio, que es obligatorio inscribir todos los contratos dentro de los 15 días de celebrados. Esta obligación rige para los locadores o arrendadores, pero tanto las inmobiliarias como los inquilinos pueden también registrar esos contratos. Este registro abarca todo tipo de contratos, urbanos, rurales, temporarios, locaciones de espacios o superficies, tipo locales, stand, etc. Y un tema que implementó la ley como una forma de incentivar a este registro es que para ir a un juicio por temas relativos al alquiler es necesario tener registrado el contrato, porque la norma dice que el juez, este juez que intervenga, tiene que pedir este requisito, tiene que fijarse que esté registrado en la AFIP. De todas formas, hay quienes dudan si este criterio se puede imponer o no. Esto es bastante reciente, no conocemos juicios por este tipo de desalojos, temas relativos al alquiler. ¿Por qué? Porque esa normativa debería figurar en el Código de Procedimientos, que es lo que ordena el trabajo de los jueces, y en realidad no figura o no se hizo esa modificación. Bueno, y en el dictamen de la oposición, este requerimiento decidió quitarse. Un punto importante que modificó la ley de 2020 es que se permite indexar los alquileres. Antes no se podía hacer, pero no de cualquier manera.
Los ajustes se pueden realizar solamente una vez al año, es decir, a los 12 meses de inicio del contrato y después a los siguientes a los 24 meses. Pero no se puede usar cualquier indicador, cualquier referencia. Es obligatorio utilizar un nuevo índice que se construyó a partir del 2020, que se llama Índice para Contratos de Locación, ICL, y que combina el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, que mide la inflación y publica el INDEC, y el RIPTE, que es un índice que mide las remuneraciones imponibles de los trabajadores estables y que promedia toda esta variación salarial. Entonces, el índice de contrato de locación, el ajuste de los alquileres, se hace por una combinación de la inflación con los salarios. Para que tengan una referencia, en el último año la variación del ICL es mayor ya del 90%. Estamos hablando de 2023 versus 2022, y además ya se acumula más del 190% en 2 años. Entonces, los que tengan que renovar el tercer año de contrato, ahora en 2023, ya vamos a ver un ejemplo, tienen más de casi, mucho más del doble, casi el triple de lo que empezaron pagando. Este es otro de los puntos importantes que se busca cambiar con esta modificación que se estaba viendo en el Congreso, porque como está, en realidad no convence a nadie y ha generado muchas controversias, tanto desde inquilinos como desde propietarios. No están satisfechos de ninguna de las dos partes. Bueno, ¿qué se quiere cambiar? Por un lado, el dictamen del oficialismo busca que se siga haciendo el ajuste anual, pero que el ICL no sea una obligación, sino que sea el ajuste máximo, que uno pueda acordar por debajo de eso. En cambio, en el dictamen de la oposición se establece que se pueden hacer ajustes periódicos más cortos, o sea, que sean cada 3 meses o entre 3 y 12 meses, cada 3, cada 6, cada 12 meses, como se acuerde entre las partes. Y además se permite que se tome otro indicador que puede ser el índice de precios mayoristas, el índice de precios al consumidor, el IPC, el índice de salarios o bien otras combinaciones. O sea que es un poco más amplio que lo que está establecido hoy en la ley. Veamos ahora en forma práctica cómo se aplica esta actualización de ajuste de precios. La primera actualización, como dijimos, se realiza a los 12 meses de iniciado el contrato, y lo que se hace allí es tomar el valor inicial del alquiler y aplicarle la variación del índice del ICL en esos 12 meses. El ICL se consulta en la página web del Banco Central, que lo publica en forma diaria. Ustedes lo pueden ir viendo día por día, y no es lo mismo firmar un contrato el día 5 que el día 10, por ejemplo, porque el índice, con la inflación que hay y la variación de precios actual, va cambiando día por día. Acá tenemos un ejemplo. Tomamos un contrato que se firmó o que inicia el 5 de marzo de 2021. Tomamos como una base que era de 10.000 pesos. Podemos ser múltiplos de 10.000 pesos, ¿no? Pero lo tomamos como ejemplo para que sea más fácil de ver. El índice en ese momento, es el 5 de marzo, era 1,20. El ICL a los 12 meses es a los 365 días, el 4 de marzo de 2022, llegó a 1,83. Entonces, la variación en esos 12 meses fue 52,5%. Al 4 de marzo de 2023, el ICL era 3,47 y ahí nos da ya un incremento de 190% en estos 2 años. Entonces, si empezamos en 10.000 pesos el 5 de marzo de 2021, hasta el mes de febrero de 2022 seguían pagando 10.000 pesos. En marzo de 2022, con el primer aumento, se pasa a 15.250, este 52,5% de incremento. Y ese monto se siguió pagando hasta febrero de 2023. Ahora, en marzo de 2023, el segundo aumento
ya aplica el 190% del valor original y ya nos quedan 29.000 pesos que va a continuar hasta el final del contrato en febrero de 2024. Veamos ahora qué pasa con las garantías y el depósito. En cuanto a las garantías, la ley vigente establece que el locador no puede exigir que el monto de la garantía supere el equivalente a 5 veces el valor mensual del alquiler, salvo el caso de que sea una garantía de ingresos. En esta situación, el monto se puede elevar a 10 veces el monto del alquiler. La ley lo que dice es que el locatario, el inquilino, debe proponer al menos 2 alternativas para ofrecer en garantía y el propietario debe aceptar sí o sí una de ellas. Las alternativas que tiene para proponer son las siguientes: el título de propiedad de otro inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una fianza o garantía personal del inquilino, que puede ser como un recibo de sueldo o certificado de ingresos. De estas distintas modalidades de garantía, la única que se reglamentó es la del seguro de caución. Este seguro tiene una normativa específica para alquileres y que fue emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es la autoridad que rige las compañías. Entonces hay una norma específica de cauciones de seguro para alquiler. Después, respecto al tema del depósito, la ley de 2020 lo que dice es que se le puede pedir al inquilino solamente un mes por anticipado y además ese mes anticipado que uno paga al momento del alquiler hay que devolverlo al final, cuando termina el contrato, al momento de entrega de la llave, restitución de la propiedad, pero al valor del último mes abonado y en efectivo. En muchos casos, para evitar esto, devolución, algunos locadores no solicitan el depósito de garantía. Y hay una propuesta del oficialismo en este dictamen que hablábamos de diputados, que lo que dice es que este depósito de un mes de alquiler se pueda pagar en 6 cuotas. Por supuesto, estas modificaciones están, como les dije, en un stand-by. El tema de expensas y gastos comunes, que vamos a ver ahora, es otro punto que también suele generar algunas controversias. Porque la ley estableció que las expensas que deriven de gastos habituales del inmueble van a quedar a cargo del locatario inquilino, porque son servicios normales y permanentes que están a disposición de quien usa la unidad. En cambio, la normativa dice que los gastos comunes extraordinarios, por ejemplo, para hacer mejoras en un edificio, deben abonarlas el propietario. Este aspecto en realidad no está reglamentado y está provocando muchos conflictos, porque la redacción de la ley queda abierta a diversas interpretaciones sobre cuáles son gastos habituales y cuáles no lo son. Entonces, este es otro punto que mucha gente pregunta, bueno, ¿cuáles son gastos extraordinarios? Y en realidad no está reglamentado, así que queda un poco a la libre interpretación de las partes, de buena fe, por supuesto. El tema de los arreglos en el inmueble cuando hay algún problema es otra cuestión que suele generar rispideces entre las partes. Aquí lo que establece la ley como principio básico es que el propietario debe garantizar las condiciones de habitabilidad de esa unidad que está alquilada. Cuando hay roturas o algún problema en la unidad o en el comercio, el inquilino lo que debe hacer es notificar fehacientemente al locador. La legislación establece que en aquellos problemas que revistan el carácter de urgente, el propietario debe arreglarlo dentro de las 24 horas de esa comunicación fehaciente que le hizo el inquilino. Y en el caso de reparaciones que no sean urgentes, se le otorga un plazo de 10 días corridos para hacer ese arreglo. De todas maneras, acá también hay algunas zonas grises, porque la normativa no reglamento no establece cuáles son urgentes
y cuáles no son urgentes, entonces también queda un poco librado a la interpretación de las partes. Y después, ¿qué pasa si el propietario no realiza la reparación, si no responde a esa comunicación? Bueno, en este caso, el inquilino puede realizar los arreglos y descontarlos del alquiler previa notificación fehaciente. También hay precisiones en este punto porque hay otras situaciones que no están planteadas aquí, que por ejemplo pueden ser atribuibles a terceros y que no las puede resolver ni el propietario ni el inquilino, y ahí queda un poco en una zona gris, una nebulosa que no se sabe bien cómo se resuelve. Bien, y antes de pasar a las dudas frecuentes que las va a comentar Alberto, vamos a hablar del tema de los impuestos que tiene que pagar el propietario. Hay dos tipos de impuestos que tiene que hacer frente el propietario. Uno de ellos son aquellos impuestos que gravan los ingresos por la actividad de locación, los ingresos por los alquileres. Y después están los otros impuestos que gravan la tenencia del inmueble, la propiedad, y ahí no importa si el inmueble está o no alquilado. Esto no hace falta que esté en alquiler la vivienda o la propiedad. El primer punto, los impuestos que gravan los ingresos, hay dos tipos a nivel nacional, hay dos tipos de regímenes. Está el régimen simplificado, que es el monotributo, y está el régimen general, que es como responsable inscripto. En el monotributo uno puede inscribir la locación y cada unidad alquilada es considerada un punto de venta o una actividad. Entonces, hay una limitación porque los monotributistas solamente pueden tener hasta 3 puntos de venta o 3 actividades o 3 combinaciones de punto de venta y actividades. Si tienen más de 3, entre actividad y puntos de venta, tienen que pasar a responsable inscripto. Entonces, este es uno de los puntos que también se quiere cambiar en la legislación, pero por ahora está esa limitación. Si, por ejemplo, una persona tiene 2 actividades profesionales por las cuales factura y además tiene una propiedad en alquiler, ya no puede sumar otra segunda actividad propiedad en alquiler, porque ahí se pasaría de los 3. El monotributo, en algunas provincias está lo que se llama el monotributo unificado, que también incluye ingresos brutos y los impuestos municipales si corresponden. Y después está lo que se llama el responsable inscripto. Aquí, como responsable inscripto, hay dos tipos de impuestos a nivel nacional, que es IVA y ganancias, que el propietario tiene que inscribirse y pagar, y a nivel provincial está ingresos brutos. Además, está los impuestos municipales, las tasas municipales que gravan los inmuebles de comercio e industria. Estamos hablando aquí que son los inmuebles por los ingresos. En el caso del monotributo, cuando hay monotributo unificado, se suman lo que es AFIP, rentas de la provincia y tasas municipales sobre la actividad económica, pero en las provincias donde el monotributo no está unificado, hay que inscribirse por separado en ingresos brutos. Y después, en el caso de la tenencia de inmuebles, está a nivel nacional lo que es el impuesto a la propiedad en bienes personales, que hay que inscribirse si uno supera el mínimo no imponible, y a nivel provincial están los impuestos inmobiliarios, y a nivel municipal está lo que se llama las tasas municipales, que en muchos casos son contraprestaciones de servicios que se brindan al inmueble. Por ejemplo, alumbrado, barrio y limpieza, y en ese caso sí se hace cargo el inquilino. El impuesto inmobiliario sobre la propiedad, como impuesto a la propiedad, se hace cargo el propietario, pero si es una contraprestación de servicio se hace cargo el inquilino.
¿Qué se está analizando o qué se analizó en su momento en diputados, esto que está frenado allí? Bueno, el primer punto hay, si bien la redacción de los dos dictámenes no son iguales, tienen algún punto en común que se pueden poner en común, y el primero es que se genera una exención en bienes personales para todas las viviendas que están en alquiler, las que sean para casa habitación. Y después, en el tema del monotributo, también se propone o computar todos los alquileres que uno pueda tener distintas propiedades como una sola actividad, o bien también mantener una exención de estos impuestos de monotributo o de IVA o de ganancias hasta determinado valor del alquiler. Pero bueno, esto por supuesto, hasta que no salga un proyecto consensuado, todavía no podemos saber qué modificación hay. Bueno, comenzaremos con las dudas frecuentes, las preguntas habituales que pueden ocurrir en el régimen de locación. Como venía contando, hay un sinfín de temas por los cuales quedan cuestiones que la legislación no es clara y explícita en la manera de resolver. Les voy a dar algunas. ¿Cuál es la implicancia de inscribir los contratos en la AFIP? No se puede eludir el pago de impuestos por la actividad de locación de inmuebles, ni por la tenencia de propiedades. La legislación impositiva afecta a nivel provincial y nacional mediante ingresos brutos y sellos en algunos casos, y por bienes personales y en los comerciales el IVA. ¿Se puede alterar el plazo de 3 años del contrato? Si se trata de un contrato de vivienda, podría ser por plazo menor en algunas circunstancias. Primero, cuando el inquilino ya está alquilando, puede solicitar un plazo menor. Segundo, cuando es para vivienda, pero por tiempo determinado en virtud de un condicionante demostrable. Por ejemplo, para un posgrado, un tratamiento médico, para un trabajo con un contrato que requiera un menor plazo. No tiene sentido si alguien viene a una cercanía de hospital a alquilar porque tiene que ser un tratamiento oncológico de 8 meses, alquilarle por 3 años. O cuando es por periodo de descanso o cualquier otro motivo, pero amoblado y lo que se denomina temporario, que tiene un máximo de 90 días. Este tema hay que tenerlo muy en cuenta porque ese máximo de 90 días no es que hoy hago uno por 90 días a mi nombre y después hago otro de vuelta, porque eso se presume que se está alterando el objeto de la ley. También hay otras cuestiones que se pueden considerar. ¿Es posible ajustar los valores de una manera diferente al previsto por la ley de acuerdo al índice del Banco Central? Para alquileres de vivienda, no. De ninguna manera eso no se puede modificar. En alquileres comerciales puede ser de libre pactación, tanto del periodo de ajuste y con el criterio del cálculo de ajuste o los rubros a tener en cuenta al ajustar. ¿Qué pasa con el valor del alquiler al renovar el contrato? ¿Hay algún parámetro establecido en la ley? No. Cada contrato es independiente. Al finalizar un contrato se debe pactar uno nuevo y ese nuevo tiene un nuevo valor inicial que es de libre pactación. También podemos pensar en la integración del depósito de garantía. El depósito de garantía establece la ley que debe ser en un pago junto al primer mes del alquiler. Pero hay lugares, hay propiedades o hay zonas donde se acostumbra a no cobrar ese depósito en garantía. ¿Por qué? Y porque de esa manera no se tiene que reintegrar ajustado al final del contrato. ¿Cómo se devuelve el depósito en garantía? Y bueno, el depósito de garantía debe reintegrarse al momento de la devolución de la propiedad al finalizar la locación, a valor del último mes de alquiler abonado. Obviamente, antes hay que haber realizado todo un inventario de situaciones, como puede ser si hay deudas por expensas o deudas de servicios o daños, roturas, que se deben deducir de ese depósito de garantía, deben estar
pactados previamente para que en ese momento de devolución de la llave se pueda cerrar completamente el acto, y esto debe estar reflejado en un acta que debe tener una copia cada una de las partes al momento de la finalización del contrato. Muchísimas gracias, Alberto, por tu aporte. Hasta aquí llega la presentación de hoy. Les agradezco que se hayan sumado a este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto. Espero que les haya sido útil, que inviten a quienes crean que les pueda servir este espacio, y nos volveremos a ver en un próximo encuentro de Mi Presupuesto Familiar.